Proceso de hemostasia. Integrantes del grupo: David Gómez, Johan Ballesteros, Anderson Acevedo, Iván Salazar, Juliana Castillo, Daniel Correa, Elsie Ardila, Dayan Granados, Dubán Sarmiento y Nicolás Borges. A continuación vamos a empezar con las etapas del proceso de homeostasia por el modelo celular. En la primera etapa, en la etapa de iniciación, interviene un factor llamado el factor tisular, el cual se encuentra en el medio extravascular. En el medio intravascular tenemos al factor 7. Gracias a la acción de estos dos factores se produce la formación del complejo del factor F10-F5, cuya acción sobre la protrombina genera pequeñas cantidades de trombina en el vaso lesionado. Además de esto, existen otros factores resultantes como lo son el factor 9 y también la existencia de otro factor, el factor 12, que se encuentra circulante en la sangre que atraviesa el vaso. Pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de amplificación. En la etapa de amplificación cabe destacar un importante factor, un complejo formado por dos factores, el factor 8 y el factor BW. Este factor se encuentra circulante en el medio extravascular y gracias a la acción de pequeñas cantidades de trombina liberadas en el proceso de iniciación, se lleva a cabo su separación, donde podemos observar por un lado al complejo F8 y por el otro al FBW. En este proceso de amplificación ocurre un proceso de adhesión de plaquetas en la lesión vascular, donde estas plaquetas se anclan a las fibras de colágeno presentes en la pared vascular. De mismo modo, diferentes factores son activados en esta etapa, destacando el factor F11, el factor F5, la presencia de plaquetas y también las pequeñas cantidades de trombina que fueron liberadas previamente. Luego de esto se conduce a la etapa de propagación. La etapa de propagación se lleva a cabo gracias al ingreso de calcio del medio extravascular, donde entran en contacto con las plaquetas. El calcio que se entró en contacto con las plaquetas genera la segregación de gránulos, donde además de muchos factores coagulantes se destaca la presencia del factor F5 y también el cual, junto con el factor F10, que es estimulado por el factor previamente liberado en la fase anterior, que es el factor F8, con el factor F9, que forman el complejo llamado tenaza, producen el factor F10. Este factor F10, al darse su unión con el factor F5, genera la producción de grandes cantidades de trombina. Las grandes cantidades de trombina, con la acción del factor F13, generan el clive del fibrinógeno. El clivaje del fibrinógeno conduce a la formación de la red de fibrinas en el tapón plaquetario, brindándole firmeza y dureza a este tapón. Finalmente se llega a la etapa de terminación, donde diferentes factores inhibidores son los encargados de regular y detener la acción de estos factores. Entonces, el factor, la proteína C y la proteína S inactivan los factores F5 y el factor F8. De mismo modo, existen otros factores como la antitrombina, que inhibe la actividad de la trombina, que fue liberada en grandes cantidades, del factor 9, que lo tenemos acá, del factor 10, que se utilizó para formar este complejo, del factor 12, que fue
la liberación en un principio en la fase de iniciación. Gracias por su atención.